Pues para mí es un honor, como decía Sonia, poder estar aquí con ustedes, no solamente porque es la primera vez que en mi profesión tengo la oportunidad de compartir este tema, pues sobre todo con un público no psiquiatra, quiero decir, y por supuesto porque este tema en el que he venido trabajando, que es el título de mi charla, sobre el currículo oculto y el sistema de creencias en el quehacer médico, es un tema que vengo elucubrando en mi cabeza desde hace muchos años, que se exacerba con el hecho de ser psiquiatra, y esta me pareció una oportunidad muy bonita y muy pertinente para poderlo llevar a cabo. Entonces, para mí es motivo de satisfacción personal y profesional, y sobre todo porque me gusta ser disruptiva, siempre lo he sido, sobre todo desde que empecé con mi especialidad en mi familia. Casi nadie, excepto mis papás y mis hermanos, no estaban de acuerdo con que fuera psiquiatra, pero soy un alma rebelde con causas bastante sólidas, y ser psiquiatra ha sido como una de las máximas pruebas reinas de eso. Y me parece interesante que en medio de un público como ustedes, tan lejano a mí, exceptuando a Sonia Gómez, la doctora Sonia Gómez es mi mejor amiga, pues me llena de mucho gusto poderlo compartir con ustedes. Gracias a Sonia, gracias a Darío por haberme invitado a participar con ustedes, y gracias a mi hermana Ana Catalina, que es mi hermana gemela y es la cofundadora de nuestra empresa de salud mental y arte para la transformación, que se llama Proyecto COI. Bueno, yo empecé mi carrera a los 18 años, convencida de que eso era lo que quería hacer, estaba completamente segura de eso, y le vendí la idea a mis papás y a mis amigos en el colegio, por supuesto a mi hermana también, que siempre ha sido mi polo a tierra y mi antipsicótico personal. Les vendí la idea de que yo necesitaba ser médico, porque tenía mi frase célebre. Todos cuando queremos estudiar medicina tenemos nuestra frase célebre, y la mía era que había nacido para ayudar. Esa idea fue creciendo en mí durante muchos años y se exacerbó en los últimos 3 años de bachillerato, cuando empecé a interesarme mucho más por las enfermedades, por los síndromes, medicamentos. Me acuerdo mucho que con mi hermana vimos un programa sobre el síndrome del hombre elefante, y yo dije, esto es muy mórbido y eso es lo que yo quiero estudiar. Entonces fue así como fui estructurándome. Sin embargo, por allá como en 11, se me metió la idea parásita de que quería ser partera, por supuesto, y puedo decir con toda la autoridad del caso que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Sonia puede dar fe de eso, pero conforme aumentó mi edad y mi criterio, pues por supuesto esta frase de ser partera cobró muchísimo sentido para mí, y la traigo a colación porque es así como empieza mi historia con la psiquiatría. Si recordamos en el colegio, cuando estudiábamos a Sócrates, lo que nos heredó fue el ejercicio mayéutico, que es precisamente preguntar y preguntar. Él decía, pregunte que le corresponde, y es así como deviene la práctica mayéutica, que no es otra cosa que enseñar a parir ideas. Por supuesto, esta clarificación yo la encontré un mes antes de graduarme de psiquiatra, pero comprendí que mi pasión era precisamente ayudar a parir ideas, que no se traduce en otra cosa que la psicoterapia, y es así como yo he dedicado mi oficio todos estos años. Entonces, esa frase que sonaba como tan de estudiante de medicina inexperta que quiere hacer muchas cosas, hoy para mí tiene mucho sentido y es lo que define lo que yo sé hacer. Me encanta la psicoterapia, me gusta ayudar a la gente a parir ideas, sobre todo a mí también me interesa enseñarme a eso mismo, y es lo que hago. Y enlazando todo esto a modo de introducción, quisiera que algún voluntario me contara cuáles fueron las razones por las cuales decidió hacerse médico. Antes de que alguno se anime y me responda, quiero que hagamos la salvedad de una vez, que no quisieran recibir respuestas genéricas, categóricas y superfluas que uno da en cualquier entrevista, porque me encanta el trauma en urgencias, porque siempre me ha gustado atender partos, porque, como dicen las mamás, no le tengo miedo a la sangre y nada me da asco, porque me interesa salvar vidas, porque nací para ayudar, como decía yo, sino quiero que vayamos un poco más al siguiente plano, que quizás puede tener varios componentes inconscientes. Basándonos en eso, si uno es bien sensato, ¿alguien se anima a responder por qué decidió hacerse médico? Darío. Pues realmente yo me doy cuenta de por qué decidí
ser médico hace unos años. Pues uno se da cuenta que el tema emocional es el que le dice a uno quiero esto, pero no hay una construcción racional sobre ese quiero esto. Entonces, pues básicamente los constructos más importantes que yo conozco de esa decisión son básicamente quiero tener un trabajo que tenga una adecuada posición social, que sea reconocida socialmente, que pueda ayudar a otros en el cotidiano de la realización de esa actividad, que me dé paulatinamente, al pasar los años, más dinero. Y adicional a eso, y dada mi personalidad, yo soy supremamente introspectivo y durante muchos años con mucha más dificultad social. Yo realmente socialmente no sé relacionarme muy bien, es algo que he venido mejorando últimamente. Inconscientemente tenía que tener algo con lo cual yo mismo pudiera protegerme y subsistir biológicamente. Entonces me enfoqué en conocer biológicamente y profundamente el tema de la medicina. Entonces, si yo sé profundamente cómo funciona el cuerpo humano y no me sé interrelacionar con las personas, de manera autónoma yo mismo seré capaz de curar mis heridas, por decirlo de alguna manera. Y pues todo esto que les cuento es porque después de que hice medicina, hice anestesia, empecé un proceso de conocimiento psicológico de lo mío y en eso pues me doy cuenta de esta parte de medicina. Bueno, y me gusta mucho el aporte que hace Darío porque sin duda está muy relacionado con lo que viene en mi presentación y les voy a hablar de un análisis 100% psicodinámico que yo he hecho todo este tiempo, que creo que se puede extrapolar a la gran mayoría de nosotros. Espero que esto no hiera susceptibilidades y les digo con mucho respeto que si es el caso, pensemos que es algo que tenemos que revisar antes que es algo por lo que debamos molestarnos. Y siguiendo la línea que decía Darío y quitando las respuestas coloquiales que solemos dar, lo que yo he encontrado desde la psiquiatría y desde mi ejercicio personal es que solemos estudiar medicina por un deseo, casi que necesidad de seguridad. Como muy bien lo decía Darío, es inevitable que nosotros pensemos que por el hecho de ser médicos tenemos asegurado un flujo económico por lo menos con mayor tranquilidad en relación a otras profesiones. Eso se sabe, sabemos que no es tan difícil, bueno, las cosas han cambiado un poco, pero no es tan difícil conseguir trabajo cuando se es médico versus cuando se tiene otra profesión. Y sobre todo también porque nos gustan los retos, nos gusta la resistencia al cambio y somos un sistema. A mí me encanta hablar de las personas como si fuéramos sistemas y en sí mismos nosotros somos un sistema complejo y dinámico porque necesitamos constantemente la entropía. La entropía es un término que he estado estudiando recientemente y que a mí me parece fascinante porque encontré, revisando uno de mis psicoanalistas favoritos que se llama Gustav Jung, que la física cuántica, el electromagnetismo y las leyes de la termodinámica tienen mucho que ver con la psiquiatría y eso me parece fascinante. Entonces, por supuesto, como sistemas complejos necesitamos de la entropía, que en términos mundanos quiere decir desorden, caos, y pues es así como nosotros funcionamos y desde luego el médico es una persona que de base, como ya veremos, está dispuesta a soportar esto y más con tal de evolucionar. Aquí volviendo al tema personal, no porque quiera hacerme la protagonista, sino porque en esta oportunidad yo quise apuntarle y apostarle a la vulnerabilidad. No me parece que algo tenga más coraje que hablar desde la experiencia personal. Y yo les cuento de las razones por las cuales yo decidí hacerme psiquiatra, más allá de lo que ya sabemos que es el hecho de hacerse médico. Cuando yo estaba terminando la residencia, uno de nuestros profesores, el doctor Santa Cruz, en una de las clases soltó una perla como a él le gusta hacer, y fue que uno estudia lo que necesita. A mí en ese momento me pareció que la frase no tenía ningún sentido, hasta llegué a pensar, pues sí, necesito plata, pues me va bien si soy médico especialista, respuesta concreta de residente estresado.
Pero, por supuesto, cuando fui avanzando en mi proceso introspectivo, me di cuenta que el tema de la plata evidentemente no era, porque eso es obvio, pero en psiquiatría uno está obligado a hacer el ejercicio de mirarse para adentro y hurgar constantemente y saber qué es lo que le pasa. Y aquí puse una de mis frases célebres, que de esta sí me enorgullezco, no de la de ser partera, que es: tengo compulsión a sugerirle cosas a las personas porque detesto que me digan qué hacer. Por supuesto, aquí surge mi yo autoritario, del que muchos de nosotros médicos gozamos y nos enorgullecemos a veces. Yo creo que no debería ser así. Pero, por supuesto, uno profesionaliza sus deseos inconscientes, y si yo soy feliz diciéndole a la gente: no haga esto, haga lo otro, fíjese que la está embarrando, mire por otro lado, pues si yo lo llevo al ejercicio profesional queda súper bien, porque entonces soy una psiquiatra que sabe decirle a los pacientes: esta persona no te conviene, este trabajo te está drenando emocionalmente, es mejor que te vayas. Pero tengan la plena certeza que todas esas indicaciones, no consejos, porque en psiquiatría no hacemos consejería, sino clarificamos, tienen salpicaduras de cosas que uno se diría a uno mismo. Y yo me encuentro con la sorpresa constantemente que muchas de las cosas que yo le digo a mis pacientes son cosas que yo me diría a mí misma, pero por supuesto prefiero que la fuente de autoridad sea yo y no otra persona. Entonces, claro que me gusta decirle a la gente qué hacer. Valdría la pena analizar en cuanto a los anestesiólogos y otras especialidades, si las hay presentes, cuál fue su motivación inconsciente para elegir esa especialidad. Podríamos dedicar otra charla al tema de los rasgos de personalidad que se relacionan con la especialidad que uno elige, pero a modo de abrebocas podría decirles, por ejemplo, que una persona que es más bien poco sociable, con rasgos quizás esquizoides, será un excelente patólogo, un excelente radiólogo, porque la necesidad de contacto social es bastante escasa, pero le funciona. Por el contrario, si yo soy una mujer con rasgos histriónicos, bastante teatral, tengan la certeza que seré una excelente pediatra, por ejemplo. Y no pasa nada, lo importante es que todos podamos saber cuáles son los beneficios de nuestros rasgos de personalidad. Pero no nos vamos a detener ahí, es un tema demasiado largo. Pero precisamente en este ejercicio, en esta charla suscitada por Darío y por Sonia, a mí me pareció supremamente divertido e interesante buscar si era posible que los anestesiólogos y los psiquiatras tuviéramos cosas en común, obviando mi amistad de casi 15 años con Sonia, que evidentemente tenemos mucho en común. Darío nos decía que no veía que eso fuera posible, pero sí es posible, y además de lo que nos une fraternalmente, me puse la tarea de ver si como anestesiólogos y yo psiquiatra tenemos cosas en común, y me di cuenta que sí, y son muchas. Tanto ustedes como nosotros tenemos en general una labor silenciosa, expectante y atenta, tanto ustedes en salas, nosotros en el diván, el que puede, o en la silla corriente en su defecto, pero igualmente atentos a todo lo que va a pasar, los estímulos en la sala, los estímulos con el paciente y demás. Narcisismo realmente poco. Aquí quiero hacer una anotación meramente académica. Yo me he dado cuenta que entre médicos y personas no psiquiatras en general, el narcisismo es visto como algo negativo. Yo quiero que para ustedes quede clara esa diferencia. En psiquiatría hablamos de dos tipos de narcisismo: el narcisismo primario o el narcisismo sano, que es del que ustedes y yo, como psiquiatra quiero decir, gozamos, que es el narcisismo que hace que uno se levante, que huela rico, que se bañe, que se dio cuenta que si tiene lagañas se las quite, que tome agua si se siente deshidratado y me permite moverme y trabajar. Ese es el narcisismo sano, del que todo ser humano normal puede gozar. Y está el narcisismo secundario, que es al que me refiero, que es el que sí es bastante patológico y que genera mucho malestar, y es precisamente ese el que nos hace sentir la necesidad de ser admirados y quizás recibir el halago de pacientes u otros colegas, que me he dado cuenta que ni ustedes anestesiólogos ni nosotros psiquiatras somos personas que recibamos mucho esto. Quizás el cirujano en el contexto de ustedes, y Sonia me decía el otro día que una de las cosas que más disfrutan de interactuar con el paciente en salas es mantenerlo sedado. Y yo decía, Dios mío, esto es muy grave. Pero pues yo también disfruto de que el paciente me hable y me hable mientras soy yo la que guarda silencio. Y por supuesto ustedes
Supongo que se sentirán relegados cuando el agradecimiento se lo lleva primero el cirujano y no ustedes, cuando todos sabemos que la cirugía no es posible si ustedes no están. Y nosotros, por el contrario, pues el agradecimiento se lo lleva la cerveza, el chocolate es un clásico, los amigos y por allá al final los psicofármacos y la psicoterapia. Entonces, creo que es algo en lo que también nos parecemos. Ambos estamos a la cabeza del paciente, muy atentos, ustedes muy pendientes del monitoreo, nosotros en psiquiatría muy pendientes de lo que va a decir el paciente e interpretarlo. Parecen temas superfluos, pero a mí me parece supremamente relevante encontrar esa similitud. Gracias, Darío, por suscitarme esa inquietud, porque pude parir esta idea. El meme no tiene la mejor resolución. Los buenos memes me he dado cuenta que no tienen buena resolución, pero este me pareció muy pertinente y me dio mucha risa. Bueno, y esta antesala quise enlazarla con el tema concreto de esta charla, que es el sistema de creencias en el quehacer médico. De pronto pueda que no muchos estén familiarizados con lo que es el sistema de creencias, pero a grandes rasgos, cuando yo hablo de un sistema de creencias, es ese conjunto de normas, de preceptos y de creencias, valga la redundancia, que me enseñan cómo me debo comportar, qué cosas tengo que decir, qué creencias tengo que tener, y se convierte casi que en la manera en cómo yo aprendo a funcionar, porque eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que me enseñamos. Entonces en mi casa hay un sistema de creencias, en el colegio hay un sistema de creencias y sin duda en la vida profesional del médico también hay un sistema de creencias. Y eso es lo que quiero decir con este gran título. Traje la portada de este libro, no sé si alguno de ustedes se lo ha topado en la Panamericana o lo conoce. This is going to hurt, esto te va a doler. Pues fue un libro que el año pasado fue catalogado como el bestseller más vendido en el Reino Unido por un médico, su autor, que se llama Adam Kay, que después de una práctica bastante irregular pierde su licencia profesional y en este periodo él decide escribir un libro donde relata pues toda la casuística que vive un médico residente en urgencias, donde pasa trabajo, donde le caen los fluidos corporales de todos los pacientes, el regaño de las enfermeras, las expectativas excesivas de los familiares y demás, que tiene toda la razón del caso, pero yo lo quise traer porque es un ejemplo perfecto del sistema de creencias en el mundo médico, donde a uno le dicen tienes que aguantar hambre, está bien si haces turnos de 36 horas porque eso quiere decir que eres mejor, tu sacrificio valdrá la pena, no está en la fiesta con la familia porque es que está de turno, eso quiere decir que es un muy buen médico. Y él todo eso lo recrea acá en el libro y a diferencia de lo que algunos se pueda imaginar, a mí me parece terrible que un libro así exista, primero porque se convierte en algo humorístico que a mí me parece supremamente perverso y segundo, se vende bastante bien usufructuándose del sufrimiento médico, me parece atroz. Y por supuesto la gran mayoría de clientes han sido médicos, no podría ser de otra manera, obviamente. Digamos que el pivote del sistema de creencias es que ser médico implica grandes sacrificios, eso lo sabemos todos y quizás fue de lo primero que nos enseñaron. Sacrificio de tiempo a solas, con la familia, con la pareja, horas de sueño, alimentación. Y yo concluía, por el contrario, que no hace falta hacernos daño para ser mejores médicos y eso pues influye en nuestra calidad de vida y en nuestra salud mental. Cuando yo estaba en segundo semestre del pregrado, tuve serios problemas con neuroanatomía y definitivamente era una materia que no funcionaba para mí. Sonia intentó ayudarme montones de veces, pero yo simplemente no conectaba y estuve a punto de retirarme de la carrera. La pasé bastante mal, estuve muy ansiosa y por supuesto, como me encanta la entropía, pues llegó el caos a mi vida y tuve un primer episodio depresivo grave en el que regalé mis libros, regalé mi equipo de disección, le vendí mi uniforme a una de mis mejores amigas del colegio, estaba completamente desubicada, no sabía qué hacer. Por fortuna, mis papás en su sapiencia infinita me dijeron no te retires, es preferible que consultes con un psiquiatra. Y fue allí cuando, por supuesto, viene a colación la frase de mi profesor, uno estudia lo que necesita, pues si uno ya estuvo en la miseria emocional, sabe que si uno es buen psiquiatra seguramente va a ser bastante empático con sus pacientes y eso es algo que a mí me enorgullece muchísimo. No haber estado deprimida, pero sí saber qué es estar deprimido para ayudar al que se deprime.
que creo que no todos los médicos tienen la fortuna de sufrir la enfermedad para la cual trabajan. Siguiendo con el sistema de creencias de nuestro quehacer médico, quizás el siguiente pivote en la fila es nuestro verdugo, el clásico, el masoquismo, que yo creo que está infravalorado o supervalorado, no sé, y lo defino como el punto de inflexión en la personalidad y en el psiquismo de la grandísima mayoría de médicos, que eso se traduce en la necesidad constante de castigo y de alivianar la culpa. Sé que suena muy severo, puede sonar muy grave, pero en términos psicodinámicos, créanme que no puede ser más cierto. No es posible, y a ustedes sus amigos se los han dicho seguramente, que uno disfrute de turnos extensos, de pasar hambre, de usar medias antivarices un montón de horas, de no verse con la familia, de no verse con el novio, solamente porque está cumpliendo con su labor profesional. Por supuesto es algo que nos honra muchísimo, pero la única razón para que uno se mantenga muchos años ejerciendo la medicina es porque el sufrimiento le gusta, no hay otra explicación. Porque hay familiares o amigos que le dicen, ¿cómo haces para aguantarte la cantaleta de los pacientes? ¿Cómo aguantas la cantaleta de la mamá histérica en urgencias? ¿Cómo haces para pasar tantas horas sin comer? Y uno dice, no, normal, fue un turno normal. Normalizamos el sufrimiento y es así como hemos aprendido a vivir. Y por supuesto pasan los años y para nosotros es tan normal que somos los principales compradores de un libro como este. Es completamente contradictorio. El olvidado en nuestro sistema de creencias, sin duda, es el merecimiento. Esto es, a título personal, es uno de mis hallazgos académicos más interesantes y surge a raíz de una experiencia personal. Y fue cuando yo estaba terminando mi residencia en el 2016. Ya por fin iba a entregar la jefatura, que me pareció un periodo desastroso de mi existencia. Sufrí mucho porque me di cuenta que no me gusta ser una figura de autoridad de manera horizontal, tengo conflictos con eso. Y porque además, sin entrar en detalles, estaba en una relación de pareja bastante tóxica que solo me dejó aprendizaje sobre lo que no se debe hacer. Y yo estaba terminando mi carrera, mi posgrado, y yo dije, pues, creo que me merezco un viaje a Villa de Leyva porque ya voy a acabar la residencia. Y yo dije, creo que estoy siendo un poco tacaña, tal vez 3 años de residencia no deberían compensarse con Villa de Leyva, que me encanta Villa de Leyva, pero pues si uno es coherente y si yo quiero trabajar para ganar plata, pues ¿por qué me voy a ir a Villa de Leyva? Porque terminé el posgrado. Entonces yo dije, no. Por fortuna este cambio de decisión coincide con terminar esta relación y tengo mi primer asomo de episodio psicótico, digamos, y esa plata que se iba para Villa de Leyva se convirtió en un tiquete Lima-Cusco y ha sido una de las mejores inversiones de mi vida, asociado al apoyo de la beca crédito del ICETEX, obvio, pero pues lo pude hacer, fue un éxito. Hice el viaje con una de mis mejores amigas del posgrado, Nancy, y ella tampoco había ido a Perú nunca y fue espectacular, uno de los viajes más maravillosos que he hecho en mi vida. Y por supuesto yo dije, esto sí es contundente, hacerme psiquiatra tiene que ser del mismo calibre como estar en medio de Machu Picchu, y lo logré, y fue así como me di cuenta, yo psiquiatra me merezco terminar mi residencia en Machu Picchu, fue fantástico y me sobró plata, entonces me pareció fantástico. Y esta experiencia suscitó un artículo que escribí en octubre del año pasado, un artículo que tengo en mi blog, si lo quieren revisar, introspecto.com, publico todos los meses sobre salud mental, no siempre de psiquiatría, pero siempre de salud mental. Y de lo que he escrito, este es mi favorito, precisamente porque me recuerda a todas las cosas que yo sé que me merezco y las que no, sin duda. Y el merecimiento a mí se me convirtió en algo prácticamente obsesivo, porque a raíz de esta experiencia yo me pongo en la tarea de pensar constantemente si lo que yo estoy viviendo me lo merezco, si lo que estoy comiendo me lo merezco, si estoy escuchando que me parece transgresor, evaluar si me lo merezco o no. Y suena muy sencillo, pero a mí no me parece tan difícil que si alguien me está tratando mal, yo me puedo ir, así sea el familiar del paciente, en vez de quedarme a escuchar como buen médico masoquista hasta que eso acabe. No es que toca aguantar así, no. Yo decidí que si algo no me lo merezco, lo retiro de mi existencia porque no me sirve y me hace mucho daño. Y nosotros los médicos tenemos francas dificultades
en identificar qué nos merecemos o no. Algo tan sencillo como que si yo salgo de un turno desastroso, ¿por qué me voy a comer un chorizo con una arepa cuando puedo comer con mi mamá el almuerzo de mi casa? No, pues si el turno estuvo feo, ¿qué más da si me como el chorizo? ¿Por qué no puedo almorzar bien si me fue mal en el turno? Hay que compensar existencialmente las cosas que me pasan, pero nos gusta tanto el sufrimiento que pues qué más da si el turno fue una porquería, pues que el almuerzo también lo sea. Y yo no lo puedo ver así, me parece que no está bien. ¿Esto qué implica? Lastimar el merecimiento como una forma de violencia con nosotros mismos, me quito aquello que no creo necesitar, me excedo con aquello que no me conviene y aquí traigo una reflexión y es que si nos indigna la violencia hacia otros, pues porque no debería ser igual con nosotros. Efectivamente no lo vemos a nivel consciente, pues porque como buenos neuróticos nunca lo vamos a ver. Y por neurótico no me refiero a nada malo. En psicoanálisis solo hay 3 tipos de personas, los neuróticos, los psicóticos y los muertos. Muertos no estamos, psicóticos no somos, no estaríamos aquí, nos tocó la neurosis, que pues la neurosis se canaliza muy bien en el ejercicio profesional. Entonces, acuño el tema de la violencia porque a mí me parece que todo lo contrario a merecimiento es violencia. Puede sonar un poco extremo, pero se los pongo de esta manera para que sea más claro. La violencia no es otra cosa que la perversión de la agresividad. Y cuando yo digo perversión, quiero decir la versión patológica de las cosas que tiene intención de dañar. Por ejemplo, el rumor y el chisme son la versión perversa del lenguaje, que si bien todos los mensajes tienen la intención de comunicar, una cosa es lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, que ustedes den una noticia, pero el chisme y el rumor son perversos en tanto que el protagonista del chisme va a salir lastimado. La intención es dañar. Y la violencia es la versión perversa de la agresividad, que por su parte es completamente instintiva, está al servicio de la supervivencia y no me hace una mala persona. Es la que me hace querer luchar por ser jefe de residentes, es la que me hace luchar por tener ese puesto, por tener ese novio, por comprarme esos zapatos. Pero si mi intención es dañar a otro, no estoy siendo agresiva, estoy siendo violenta. Y ahora pienso, lastimar el merecimiento no es entonces una forma de violencia hacia mí mismo, pero no lo vemos. Si yo creo que me merezco esto, pueda que tenga las prioridades averiadas y no debería ser así. Suena muy dramático, pero lo pongo así porque es que las consecuencias emocionales de lastimar el merecimiento son tan graves como imaginarse que la violencia puede ser algo malo o no. Siguiendo con esta línea, que encausa muy bien lo del merecimiento y el masoquismo, les traigo una frase, quizás de mis favoritas de Freud, que es: detrás de todo gran mártir se esconde un gran sádico, y en este caso somos víctima y victimario. Puede que suene un poco compleja, pero pues Freud, en medio de su sarcasmo característico, lo que nos quiere decir con esto es que siempre que uno se muestre como un mártir o uno vea a una persona que se vanagloria de ser mártir, tengan la certeza que detrás esconde muchísima perversión. Y mi hermana me hizo caer en un ejemplo buenísimo en estos días y era de las monjas de la colonia, que a propósito están retratadas en el museo, ¿en dónde? En la iglesia de las Clarisas en el centro de Bogotá, donde las pinturas son preciosas y por otro lado perversas, como muchas cosas de la iglesia, para que el cristiano y el católico sientan culpa, no podría ser de otra manera. Y se representan a estas monjas arrodilladas, venerando a los presos, lamiendo las heridas de las personas con lepra y conviviendo con personas con tuberculosis. Si uno no sabe esto, podría decir, son personas muy dadas a la bondad y les encanta el bienestar de los otros, pero si somos realmente francos, ¿no es un poco perverso con ellas mismas quererse exponer a algo tan transgresor como lamer heridas de lepra? A mí me parece algo completamente perturbador y me parece que queda bien visto. Son mártires, las monjas, sin ánimo de ofender, son representaciones del martirismo por excelencia, pero por otro lado está el sadismo, porque estén completamente seguros de que disfrutan del mal de los demás, porque si no, ¿cómo encauzarían su martirismo? No puede ser de otra manera. Y nosotros médicos también caemos en esta diada. Entonces soy mártir porque no duermo, soy mártir porque hago turnos de más de 24 horas y la gente me felicita porque tengo un aguante espectacular,
Pero ¿quién es la víctima? Pues yo mismo. Entonces soy el complemento perfecto de mártir sádico y nadie me dice nada porque ser médico me honra. Así esto implica un montón de sangre emocional y no lo vemos así. Y bueno, para terminar con la segunda parte de lo que es el sistema de creencias, quiero que primero revisemos un tema 100% neutro. Quise traer la definición clásica del latín curriculum, haciendo alusión al currículo, que todos sabemos que es el conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle sus capacidades y conduce explícitamente, resalto explícitamente, un proceso concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quería estudiar medicina en la Javeriana o en el Rosario, pues me metía a internet, miraba el pensum y el que más me gustara pues era el que yo elegía, más lo que mis papás pudieran pagar. Y pues decidí meterme a la universidad. Ahora, yo ya sé que veo anatomía 1, 2, fisiología 1 y 2, que casi la pierdo, psiquiatría, introducción a prácticas clínicas, etcétera. Pero si yo me encuentro con una historia como la que me contó un estudiante de los Andes en estos días, que iba a participar en un caso clínico de los residentes de medicina interna y el salón estaba dispuesto más o menos así, era la primera vez que él acudía al caso clínico y se hizo de primeras, sin ninguna prevención, y se dio cuenta que ninguno de los compañeros del semestre estaban al lado de él y se vinieron a sentar a su lado, nada más y nada menos que los residentes de tercer año y los docentes. Y cuando miró a los lados, pues por supuesto estaba desprotegido porque sus compañeros de semestre estaban atrás. El doctor que lideraba el caso se dio cuenta enseguida de que el estudiante de quinto semestre estaba de primeras y le dijo: aspirante a residente, ¿qué opina del caso clínico? Por supuesto se sintió como un zapato y a todos les pareció supremamente jocoso. Y él, en medio de supervivencia existencial, yo creo, se sometió y prefirió seguir riéndose. Entonces le parecía buenísimo que lo llamaran aspirante a residente en todos los casos clínicos. Y a todos les dio mucha risa y él se dio cuenta, por fortuna, que esto era algo supremamente perverso. Si él hubiera revisado el pensum antes de entrar a los Andes, le dijeron que tenía que hacerse atrás porque atrás se hacen los estudiantes y de primeras el residente de último año y el docente, seguramente no. O le dijeron que este doctor era el que le pegaba a uno en las manos en salas de cirugía cuando quería meterse el campo en plena cesárea, eso tampoco estaba en el pensum. O le dijeron pilas con este doctor, que si usted falla le pone turno extra, eso estaba en el pensum, por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que a mí me están prometiendo cuando yo entro a la carrera? Neuroanatomía 1, 2, fisiología, y de paso no se haga en la primera fila porque lo van a molestar, estoy segura que no. Haciendo esa diferenciación, quiero que puedan evidenciar cómo el componente clínico, no el teórico, es sensible a todas estas cosas que no están a la luz en el pensum que la universidad me vende. Y el pensum, en este sentido, de lo comportamental, depende 100% del docente. Y es cuando traigo este siguiente análisis que hice, que es el currículo oculto, que en concreto quiere decir lo que yo no veo en el pensum. Y yo no veo que resulta que tengo que hacerme de últimas porque soy el estudiante de pregrado y no el residente. A mí nadie me dijo eso. Y el currículo oculto no es otra cosa, esto va para todas las carreras, no solo medicina, pero medicina es la más afectada. Es una manera subrepticia, es decir, oculta, bajo la sombra, que nadie ve, de influir sobre las personas en formación y se convierte en un hecho pedagógico. Tanto que se vuelve pedagógico que el estudiante sienta ansiedad porque le van a decir aspirante a residente qué opina del caso clínico. Eso es currículo oculto. Se transmiten conocimientos por medio de actitudes, valores e inclusive omisiones. Y yo sé que a ustedes les pasó, uno sabe que este doctor regaña de esta manera, entonces yo solo también regaño al paciente porque el doctor X lo hace así. O nosotros, por ejemplo, entrevistamos de cierta manera porque el doctor Santa Cruz lo hace así. Y eso nunca me lo dijeron en el pensum, pero es algo casi que subliminal. Yo veo cómo se comporta el docente y asimismo aprendo yo a interactuar con los demás. Y eso incluye, por ejemplo, que está prohibido que yo me haga en una silla u otra, porque no es lo que me merezco, dado que estoy en quinto semestre. Terrible.
Por supuesto, el peso de la historia de las instituciones también tiene que ver. En la Javeriana lo hacemos así, en el Rosario lo hacemos así, en San José los residentes de ortopedia lloramos mucho porque los doctores nos tiran tornillos en salas, pero al final somos muy felices porque logramos ser los mejores ortopedistas. Y a dato curioso, quiero que sepan que los estudiantes de internado de San José están haciendo un artículo que se llama Síndrome de Estocolmo en los residentes de ortopedia en el Hospital San José, porque es impresionante cómo después de todo este sometimiento emocional vanaglorian a los profesores que les tiran tornillos en la cara. Terrible. Y eso es real. Somos tan mórbidos que eso no nos mueve y nos parece espectacular que salga un artículo de esta categoría. No puede ser. Otro de los grandes pilares del ejercicio profesional es lo de siempre, por supuesto, el paternalismo, lo que más nos gusta, lo que creemos que funciona. Y es la manera idiosincrática de aprender y enseñar en el mundo médico, se traslada a las demás profesiones de la salud, el paciente y su familia. Quiero indagar si esto es realmente conveniente. Yo diría que no, primero porque es inflexible y todo lo inflexible está condenado al fracaso. Y por supuesto en la enseñanza del mundo médico pienso que es algo que definitivamente no funciona. Quiero hacer la claridad que hay cosas que no son cuestionables, porque algo característico del paternalismo es que se basa en creencias, no en certezas, pero yo no puedo cuestionar que el haloperidol es un antipsicótico. Así el estudiante o el doctor digan que no, yo sé que es un antipsicótico y nadie me lo puede cuestionar. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo pretenda que todo lo que yo hago es inflexible porque lo digo yo, porque el doctor lo dice y así se quedó. Y por supuesto, la evidencia nos muestra que no es real. Me sugirieron que fuera bastante esquemática, dado que valoran el concretismo y la simplicidad. Y aquí un tema que a mí me parece muy complejo, lo quise traer en este esquema tan básico y cotidiano. Y es volviendo con el tema del paternalismo, quiero mostrarles un poco cómo nace esto en nuestra vida. Estamos acostumbrados a la domesticación constante desde que nacemos, pues somos animales, nos guste o no, y eso implica sometimiento a la domesticación, por supuesto desde nuestros padres, el colegio, nuestros profesores, y estamos diseñados a funcionar con castigos y con recompensas. Si no comes, no tienes dulce. Si comes, tienes dulce, castigo, recompensa, como las ratas, estímulo, respuesta, no es tan difícil. Pero ¿qué pasa? Esto se convierte en una conducta aprendida y mi hermana, que es docente en preescolar, sabe que pues si le pone carita feliz a los niños, no van a regar la pintura en relación a los que sí lo puedan hacer. Lo triste de esta historia es que cuando nos volvemos adultos, somos nosotros mismos los que nos volvemos los autodomesticadores. Entonces ya tenemos conductas heredadas de nuestros papás y sabemos que si hago bien esto, como hacen muchos de nuestros colegas, tuve un turno difícil, voy a saciar el hambre con hamburguesa doble todo y Coca-Cola porque es lo que me merezco porque el turno estuvo horrible. Pero por otro lado, dormí mucho en el turno, qué vergüenza con los pacientes, pues entonces no duermo en el posturno. Entonces yo mismo tengo mi sistema de creencias de castigo, recompensa, ya no necesito a mis papás, yo me domestiqué solito. Lo triste de esta historia es que a medida que más me castigo, por supuesto se hipertrofia el masoquismo, somos bastante buenos en eso. Y cuando aumenta la culpa porque hice cosas que me generan bienestar, pero me da miedo que la gente se dé cuenta que me gusta, pues se me baja el merecimiento. Y entonces ahí es cuando yo elijo el chorizo en vez del almuerzo de mi mamá, porque es que estuvo mal dormir tanto en el posturno, qué horror. Más o menos es así como funciona y estas son las bases del paternalismo que ejercen en nosotros y que nosotros ejercemos en los demás. Viene una contraparte transgresora que a mí me gusta muchísimo y es el paternalismo libertario, que suena casi como un oxímoron, pero los oxímoron son muy interesantes porque es el nacimiento de un nuevo concepto a raíz de dos palabras que son completamente opuestas. Paternalismo es completamente opuesto al libertario, pero resulta que es una conducta que funciona bastante bien. Para mi sorpresa, no es un tema acuñado desde la psiquiatría, sino desde la economía conductual, y fue Richard Thaler, un economista estadounidense, que se ganó un premio en economía precisamente por acuñar el término en relación a temas del Estado y asesorías que estaba haciendo para su país en ese momento. El paternalismo libertario, a diferencia del paternalismo rígido, es un sistema racionalista
que, como les mencionaba, se basa en certezas. La realidad es aquello en lo que cuando dejamos de creer no desaparece. Yo puedo dejar de creer en, no sé, en que este hotel no existe, pero pues para ustedes es completamente real que el hotel está, entonces es una certeza. Así yo, Mónica, no lo crea, para el resto del universo es real, por lo tanto existe, que esa es una diferencia con lo rígido, y como no tenemos creencias, no hay autoritarismo. Es que el doctor lo hace así, ¿pero por qué? Pues porque el doctor lo hace así. No, ¿cuál es la explicación? No, pues es que así se ha hecho así toda la vida, no lo vaya a cambiar. Y llega un punto de inflexión y se rompe por completo. Como es tan permeable al cambio, permite la evolución y la adaptación, y es un proceso progresivo que puede ser refutado y, por supuesto, aumenta la autoconfianza. Casi que con tema de deuda energética. Si yo le digo al paciente que creo en él y que se va a tomar el medicamento, pues pueda que lo haga, más que si yo estoy como un Hitler al lado esperando que lo haga. No va a funcionar, porque el paciente ya espera que yo lo regañe en la cita de control. Entonces no pasa nada. Y para mi tranquilidad, como les decía al principio, me encontré que las leyes de la termodinámica explican mucho de lo que sabemos en psicoanálisis, y eso a mí me hace muy feliz. Y encontré que el paternalismo clásico y el libertario se relacionan con la segunda ley de la termodinámica, y es que la entropía, conforme avanza en el universo, pues necesariamente va a tender al equilibrio. El paternalismo clásico, por supuesto, funciona como un sistema cerrado. Pensemos en una bola de cristal, por ejemplo. Si es así de cerrado, no es entrópico, no le va a entrar el caos, no le va a entrar una energía externa que le mueva sus moléculas. Por lo tanto, si hay un cataclismo por allá adentro, pues se va a romper y no se va a reconstituir. No hay nada que hacer, como una bola de cristal. Y así pasa cuando somos paternalistas y rígidos. El día en que nos cambien el esquema, nos vamos a enloquecer y no vamos a saber qué hacer. Pero como es así como se usa, pues qué miedo inyectar un poco de cambio, porque no sé qué pasa si las cosas son diferentes. Por el contrario, el paternalismo libertario funciona como un sistema abierto, es decir, entrópico, porque le entra caos constantemente, y como buen sistema abierto es tendiente al equilibrio. Y nuestros sistemas educativos, la medicina y nuestra vida personal debería funcionar como un sistema abierto para que no se entre la entropía constantemente. Este primer semestre de mi vida ha sido bastante entrópico y me ha gustado mucho, porque ha sido la única manera de adaptarme a lo que es mi vida hoy. Antes estaba sin entropía, bastante aburrida y a punto de hacer otras cosas que hoy no haría. Y para concluir, les traigo estas nuevas perspectivas, que son la conclusión de todo esto que he revisado. Los sistemas de creencias son importantes, pero es necesario editarlos porque determinan mi comportamiento. Si yo funciono bajo un sistema de creencias masoquista, pues sufriré todo el tiempo. Si mi sistema de creencias va más encaminado a lo que me merezco, puedo vivir mejor, sea médico o no, no tiene nada que ver. Clarísimo que el masoquismo supone fracaso, así nos guste mucho, pero es preferible cambiarlo por un merecimiento claro y justicia hacia nosotros mismos. Y mi favorita, si ha de haber un currículo oculto que ojalá genere cambio, autoconfianza y respeto. No es posible que algo tan omnipresente como lo que influye el docente en mi personalidad sea catalogado como oculto. Debería ser a la vista de todos, no tanto como para que esté en el pensum, pero sí para que yo lo vea con tranquilidad y sin temores. Así que si unimos todo esto, mi mayor deseo para todos ustedes es mucho caos y mucha entropía. Muchas gracias.